la submucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Esas son las capas que tiene la vesícula. Entonces, normalmente la mucosa tiene cuatro capas, ¿ya? El epitelio, la lámina basal, la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿Ok? Esas son las capas del epitelio que tiene, ¿no es cierto? Este es el epitelio, ¿ya? Debajo, el epitelio son las células epiteliales. Y las células epiteliales se unen al intestino mediante la lámina basal. Esta sería la lámina basal. Vamos a cambiar de color, a ver. Esta sería la lámina basal, ¿no? Esta sería el epitelio, el epitelio, ¿no? Este es el epitelio y esta es la lámina basal. Debajo de la lámina basal siempre se tiene lo que se conoce como lámina propia, ¿no? La lámina propia es una estructura similar a la submucosa que está contenida donde en esta lámina propia se encuentran vasos, nervios, arterias, venas, ganglios, todos esos componentes, ¿no? Fibras elásticas, colágeno, ¿ya? Es acá donde están los vasos que van a nutrir al epitelio, ¿ok? Listo. Y debajo de la, y debajo de la, y debajo de la lámina propia encontramos la muscular de la mucosa, ¿ok? La muscular de la mucosa, ¿ya? La muscular de la mucosa. Entonces esas son las capas normales que tiene la mucosa del aparato digestivo, ¿ya? Y después viene la submucosa. La submucosa es una estructura similar a la lámina propia, pero que es mucho más desarrollada que la lámina propia, ¿no? Y donde también existen vasos, nervios, ganglios, arterias, venas, colágeno, etcétera, etcétera. Pues viene la muscular y la serosa. Bueno, resulta que histológicamente en la vesícula no existe la muscular de la mucosa ni la submucosa. Esas dos capas el, no tiene la vesícula. La vesícula no tiene submucosa ni muscular de la mucosa. Y eso lo hace clínicamente importante, ¿no? Tiene una importancia clínica que uno tiene que saber. Por ejemplo, las lesiones tumorales crecen rápidamente y hacen invasión rápido porque no hay submucosa, solamente tiene la lámina propia, ¿no? No hay el componente submucoso ni muscular, que son estructuras como que son, digamos, capas que protejan de la invasión, digamos, ¿no? En casos de infección también, ¿no? No hay submucosa. La irrigación de la pared de la vesícula es un poco menos deficiente que el resto, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en estos casos, en pacientes muy graves, les da la colecistitis alitiásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos detalles histológicos son importantes. Entonces, recuerden que la vesícula se caracteriza básicamente porque no tiene muscular de la mucosa y su mucosa, no existe. Y además en procesos inflamatorios la mucosa se invagina hacia la pared de la vesícula, formando estos senos que se llaman los senos de Rokitansky-Ashchov, ¿no? Que es asiento de múltiples patologías. Estos senos son en realidad benignos, ¿ok? Pero son asiento de muchas patologías. Acá, por ejemplo, se puede acumular bilis, células, etcétera, etcétera, y dan patologías tumorales en la vesícula. ¿Ok? Estos senos de Rokitansky-Ashchov son importantes. ¿Listo? Que se forman en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos. En cuanto a la irrigación de la vesícula, todos sabemos que la irrigación de la vesícula, ¿de dónde proviene? Del tronco celíaco. ¿Ok? Este es el tronco celíaco, tiene una rama que se llama la gástrica, tiene otra rama que se llama la esplénica. Ahora vamos a cambiar del puntero. Entonces tiene el tronco celíaco, tiene una rama gástrica,
tiene una rama esplénica y una rama hepática. Esta rama hepática da una gastroduodenal, a partir de ahí se convierte en hepática propia, y la hepática propia da dos ramas, una derecha y una izquierda, una derecha y una izquierda, y de la izquierda, de la derecha nace la cística. ¿Ok? Entonces la irrigación de la vesícula proviene básicamente del tronco celíaco, ¿ya? A través de la arteria hepática. ¿Listo? Esta es la arteria hepática. ¿Ya? La primera parte de la arteria hepática, antes de la gastroduodenal, se llama hepática común. Y después de la gastroduodenal se llama hepática propia. ¿Listo? Pero es hepática al final de cuentas. Entonces, eso es lo que ocasiona en el 50% a 60% de casos. ¿Listo? El otro porcentaje, entre el 40 y el 50%, existen variantes anatómicas de la arteria hepática, del tronco celíaco, ¿ya? Y esas variantes anatómicas, como si ustedes se están dando cuenta, no es una cosa rara, es algo frecuente. Por eso que actualmente ya no se habla de anatomía normal, sino se habla de anatomía habitual, ¿ya? Porque lo habitual es que salga del tronco celíaco de la arteria hepática, pero eso solamente es en el 50 al 60%. Y el 40% son variantes, vienen de otras partes la irrigación, no del tronco celíaco. ¿Ok? Entonces ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque todas las variantes anatómicas que existen, no solo de la arteria, como vamos a ver, sino también de la vía biliar, ¿ya? Y muy, muy raro es de la vena porta. Más variantes anatómicas tiene la arteria, luego la vía biliar y la de la porta es bien raro, ¿ya? Entonces, esas variantes anatómicas, ¿dónde se encuentran generalmente, muchachos? La descripción que ustedes van a escuchar hoy día es una descripción que yo la estoy proponiendo a una revista, ya, porque yo hace años vengo investigando todo lo que es lesiones de vía biliar. Entonces, ¿de qué me he percatado? De que cuando nosotros operamos la vesícula, no se opera aisladamente a esto que se llama pedículo hepático. Embriológicamente, el pedículo hepático y la vesícula son uno solo, el hígado es uno solo. Embriológicamente nacen de un esbozo embriológico único y de ahí se desarrolla todo. Entonces, esto es uno solo. El pedículo hepático y la vesícula es una extensión, prácticamente todo esto es uno solo, ¿ok? Entonces, todas esas variantes anatómicas de la arteria se encuentran en el pedículo hepático, ¿ya? En el pedículo hepático. Listo, vamos a seguir avanzando. Acá tienen, por ejemplo, múltiples variantes anatómicas de las arterias. Generalmente se utiliza la clasificación de Michels. Acá, por ejemplo, ustedes que están viendo, ¿no? Que del tronco celíaco sale la gástrica, la esplénica, vamos a cambiar. Viene la gástrica, la esplénica y la hepática. Esta es la gastroduodenal, esta es la hepática, la izquierda, la derecha. Eso es lo habitual. Y esta es la mesentérica. Acá, pero, por ejemplo, acá tenemos la mesentérica, tenemos el tronco la esplénica, tenemos la gástrica, y de la gástrica están haciendo una hepática izquierda, y de la hepática tenemos la hepática derecha, ¿ok? Por ejemplo, esto es una variante, o sea, de esta gástrica nace una gástrica izquierda, ¿no? Eso es una variante, por ejemplo. Pero las variantes, existen otras variantes, por ejemplo, esta, que en este caso, por ejemplo, la arteria hepática está naciendo de la mesentérica. Entonces, muchas veces en la cirugía de la vesícula, cuando se daña la vía biliar, se daña la arteria. Imagínense dañar esta arteria que irriga todo el lado derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que el pedículo hepático, o sea, la vía biliar, vamos a dibujar a otro, de otro color, ¿sabes? Esta es la vía biliar, digamos, ¿no? Esta es la arteria.
hepática, derecha, izquierda, y la porta también, ¿no? La porta tiene su porta derecha y porta izquierda, ¿no es cierto? Ya. Todas esas estructuras, todas esas estructuras, estas tres estructuras que forman el pedículo hepático, en realidad, ¿qué es el pedículo hepático? A ver, ¿quién me escribe qué es el pedículo hepático? ¿Qué es el pedículo hepático? ¿Qué es el pedículo hepático, muchachos? A ver, ahí somos varios. 5 segundos. ¿Qué es el pedículo hepático? A ver, ¿quién me dice? Hay una descripción tradicional que la hace. Acá me dice Renato, por ejemplo, el conjunto de la vena, arteria y vía biliar. Esa es la descripción tradicional a la que a ustedes las han acostumbrado, ¿no es cierto? Y eso es lo que está escrito en los libros incluso. Pero en realidad el pedículo hepático, ya este pedículo hepático es una estructura vital, vital, ¿ok? Donde sus estructuras, sus componentes tienen están en relación íntima, están en una íntima relación. Estructura vital con estructuras en relación íntima. ¿Qué quiere decir vital? Vital quiere decir que si se daña esto, el paciente se puede morir. Y esa es una de las razones por las que las lesiones de la vía biliar no han disminuido, al contrario, se han mantenido o se han aumentado en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay una falta de registro. ¿Ok? Entonces, la vía biliar, el pedículo hepático es una estructura vital donde sus componentes tienen una relación íntima y está formado, como dicen, la arteria, la vía biliar y la porta, ¿ya? Pero la definición exacta es que es una estructura vital con estructuras íntimamente relacionadas, de tal manera que la vesícula no es una estructura aislada, es una estructura que forma parte del pedículo hepático. Es decir, cuando nosotros operamos la vesícula, operamos, disecamos el pedículo hepático, muchachos, ya. Y ese concepto yo lo he acuñado, estoy tratando de que las sociedades entiendan eso para, de alguna manera, ayudar a disminuir las lesiones de la vía biliar. Si yo entiendo que la vesícula forma parte del pedículo hepático y que todas estas variantes están en el pedículo hepático, entonces probablemente las lesiones de la vía biliar disminuyan. ¿Ok? Y no solamente hay variantes de las arterias, también hay de los conductos biliares, ¿no? Hay algunos conductos que van del hígado a la vesícula y otros del hígado a las vías biliares, ¿no? Algunos conductos aberrantes van, por ejemplo, directamente a la vía biliar o algunas veces a la vesícula, ¿no? Entonces, estas variantes anatómicas no son una extrañeza, ¿ya? No son una extrañeza. Eso es lo que uno tiene que tener. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema donde los conductos aberrantes tienen diferente disposición, diferente inserción, y eso está en más o menos 10%. Y eso no es despreciable, muchachos. Ya uno tiene que entender esto. Entonces, el cirujano tiene que conocer la anatomía quirúrgica detallada, profunda de las estructuras del aparato digestivo, y de eso se caracteriza este curso. Nosotros damos este tipo de información de tal manera que los cirujanos van a salir más preparados, ¿ok? Y esta información usualmente no las dan en las universidades ni en los hospitales. ¿Ok? Entonces el curso se caracteriza por ser un curso de calidad, donde hay toda esta información. ¿Listo? Ahora, también hay variantes anatómicas de la vesícula. Por ejemplo, acá hay ausencia del conducto cístico, ¿no? Acá el conducto cístico tiene diferente implantación, posterior, anterior, ¿no? Una inserción alta. Entonces, como estarán viendo ustedes, hay diferentes variantes anatómicas. Y todas esas variantes anatómicas, ¿dónde se encuentran? En el pedículo hepático.
Y este pedículo hepático tiene unos triángulos que se llaman el triángulo hepatocístico mayor o de Bude y el triángulo menor o de Calot. Vamos a, vamos a cambiar de lápiz acá. Entonces hay un triángulo mayor hepatocístico y hay un triángulo menor y hay un triángulo menor que se llama el de Calot. ¿Y a cuáles son los límites de ese triángulo? Los límites de ese triángulo son el hígado, el conducto cístico y el conducto hepático. Dígame si estas estructuras no forman parte del pedículo hepático. ¿Y cuál es el contenido? La arteria, ¿no? La arteria y el ganglio. El triángulo de Calot, su límite superior es la arteria y el contenido de ese triángulo es el ganglio. En el triángulo hepatocístico, su límite superior es el hígado y el contenido de eso es la arteria y el ganglio. Pero en este triángulo hepatocístico, en esta zona que es el pedículo hepático, se encuentran todas las variantes anatómicas que puede haber. Por lo tanto, como les dije, el pedículo hepático es una estructura vital, donde la relación de las estructuras es íntima. Entonces, cualquier daño que uno pueda ocasionar acá puede ocasionar un daño que puede comprometer la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, cuando uno opera la vesícula, no está operando aisladamente la vesícula, está disecando el pedículo hepático. ¿Ok? Y eso es una charla que siempre doy sobre lesiones de vía biliar, así que es importante. Acá les muestro en una imagen real de una vesícula, ¿no? ¿Qué cosa sería el fondo? Esto. No tiene relación con el hígado y es la parte que sobresale y está rodeada de peritoneo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la parte que está en relación íntima con el hígado. Ese es el cuerpo. ¿Y cuál sería el cuello? Esta parte que no tiene relación con el hígado, ¿no? Esa es la anatomía quirúrgica. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando uno opera la vesícula, tiene que disecar el tercio inferior de la vesícula, del cuerpo. Tiene que disecar el tercio inferior, esta parte. Entonces, si yo no sé qué es cuerpo, entonces, ¿cómo voy a disecar? No podría, ¿no es cierto? Lo haría a ciegas, sin saber. Esa es la importancia de la anatomía quirúrgica. ¿Ok? Listo. El drenaje venoso de la vesícula también es importante. Generalmente este, el cuerpo va a drenar mediante venas hacia el hígado y muchas veces directamente incluso a los sinusoides. ¿Ya? El cuello y el cístico se van a dirigir a las venas gástricas y a las venas pancreatoduodenales y de ahí directamente a la porta. En realidad, el drenaje principal de toda la vesícula es directamente hacia la vena porta, como todo el aparato gastrointestinal, ¿ok? El drenaje linfático también es importante, todo nace en la lámina propia, ¿ok? Todo nace en la lámina propia y de ahí se dirige a la pared y de la pared se va a dirigir del cuerpo, de la fosa vesicular hacia los ganglios hepáticos. Y el resto se va a dirigir hacia el conducto cístico, hacia la primera estación ganglionar, que es el ganglio de Calot. Y de ahí tiene tres vías de drenaje linfático. La vía principal, que es por todas las vías biliares, colecisto-pancreática. Pues viene la segunda vía, que es la colecisto celíaca, que es todo el ligamento hepatoduodenal. Y finalmente la tercera vía es la colecisto mesentérica, ¿no? Que son los ganglios pancreáticos posteriores y que se van a ir directamente a los ganglios paracabos y paraórticos, ¿no? Hacia estos lados. Entonces, ese es el drenaje linfático que es importante saber para, en caso de operar, por ejemplo, cirugías de cáncer de vesícula. La inervación tiene dos plexos, el plexo anterior y el plexo posterior, pero en general, ustedes saben que la inervación de todo el aparato gastrodigestivo viene por el nervio vago y las fibras simpáticas y parasimpáticas que tienen efecto contrario, ¿no es cierto? Esa es la inervación que lo detallamos un poco cuando llevamos el curso.
Listo. Otro detalle quirúrgico importante en la vesícula es el surco de Rubier, que tiene varias características, ¿ok? Que se encuentran a la derecha del hilio hepático y contiene la triada portal derecha. Esta es la vía biliar, esta es la derecha y aquí está la izquierda, ¿no? Entonces contiene la vía portal derecha. Muchas veces esto es abierto, como en este caso, algunas veces no se ve, es cerrado y otras veces tiene forma de hendidura. ¿No? Generalmente está presente en el 80% de los casos, se ve en el 80% de los casos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante este surco? Porque nos limita, nos delimita el nivel de disección, ¿no? Generalmente recomiendan por encima del surco de Rubier, ¿no? Para evitar justamente el daño del pedículo hepático de las vías biliares. Este es el triángulo que les comentaba, el triángulo mayor y el triángulo menor. El triángulo menor o de Calot tiene como límite superior la arteria y de contenido el ganglio, y el triángulo mayor el hígado, de contenido la arteria y el ganglio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto es pedículo hepático. ¿Listo? Una cosa importante también es la composición de la bilis, que es similar a que está compuesto por básicamente agua. El 90% es agua, ¿no? Tiene sales biliares, bilirrubina, colesterol, tiene ácidos grasos, ¿ok? Ya tiene electrolitos, que casi es similar a los electrolitos del plasma. La diferencia está en que el pH de la bilis en la vesícula es un poco menor y es más concentrado. ¿Ya? Es más, de tal manera que tiene una potencia más de 20 veces superior a la de la bilis del que viene del hígado. ¿Ok? ¿Por qué es importante recordar esto del pH de la bilis? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque cuando uno atiende a un paciente con un biliperitoneo, por ejemplo, ¿no? Han operado la vesícula y está derramando bilis. Vamos a dibujar acá, ¿no? Ya. Han operado la vesícula, imagínate que se ha hecho un huequito acá y está derramando bilis. Se está llenando de bilis la cavidad abdominal. Inicialmente, el pH de la bilis, como es neutro, no irrita el peritoneo. Por lo tanto, el examen es un abdomen blando, depresible, sin irritación peritoneal, y eso puede confundir en el manejo posterior del paciente. Lo mismo sucede en un traumatismo abdominal, por ejemplo, ¿no? Si hay trauma de las vías biliares, el biliperitoneo inicialmente no ocasiona irritación peritoneal. Lo mismo sucede con la sangre, ¿no? La sangre inicialmente no irrita el peritoneo, no irrita. ¿Por qué? Porque tiene un pH neutro. ¿Cuándo irritan el peritoneo? Cuando cambian de pH por infección o por metabolismo. Entonces, uno no tiene que confiarse, ¿ya? No se tiene que confiar. Listo, ¿qué más? A ver. Ahora, en cuanto a la fisiología, ¿no? Entonces, eso también es importante para el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se contrae la vesícula? La vesícula se contrae porque se libera la colecistoquinina. Ya, esta colecistoquinina se libera de las células neuroendocrinas del duodeno. Cuando el alimento llega al duodeno, las células neuroendocrinas, básicamente las proteínas y las grasas, estimulan la liberación de colecistoquinina y esta estimula la contracción de la vesícula. Ya, el exceso de liberación de colecistoquinina produce la producción de somatostatina que inhibe y relaja la vesícula. ¿Ok? Entonces, de esa manera se controla. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cuál es la importancia de saber la fisiología? ¿No? Por eso digo que el cirujano siempre tiene que saber anatomía, histología, embriología, fisiología, semiología, fisiopatología. Todo eso tiene que saber el cirujano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los médicos, de los cirujanos que le dicen, señor, no coma grasa, pero ya se sabe que eso no va a influir
en que al paciente le dé o no le dé cólicos. ¿Por qué? Porque la estimulación de la vesícula no solamente depende de las grasas, sino también básicamente de las proteínas. Entonces, ¿cómo se llama? Tradicional, ortodoxo, decirle a un paciente que no coma grasa para que no le dé cólico, porque finalmente le va a dar cólico a los pacientes. Con grasa o sin grasa les da cólico, ¿no? Así que lo mejor es decirle que sea prudente en comer alimentación saludable, digamos, ¿no? Que no exceda de comer grasas, pero prohibirle que no coma grasa es mentir que no le va a dar cólico, ¿ok? Porque ya les dije, ¿no? La vesícula también se contrae por la presencia de proteínas en el tracto digestivo. Y la mayoría de los alimentos pues tienen todo eso, ¿no? Ahora, después de todo eso, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos clínicos. ¿Ok? ¿Qué es la litiasis vesicular? Es cálculos asintomáticos. ¿Ya? Ese es litiasis vesicular, cálculos asintomáticos, tratamiento, observación. Pero básicamente es quirúrgico si hay inmunosupresión, cálculo único grande, más de tres grandes, vesícula de porcelana, antecedentes de cáncer, pólipos u otro cáncer. ¿No es cierto? Solo en esos casos es quirúrgico. Después es observación nada más. ¿Ok? El cólico, que en realidad el cólico no es un cólico vesicular, el cólico es un dolor intermitente que aparece y desaparece. Eso es cólico. El, el dolor que tiene la vesícula dura un lapso de 6 a 8 horas. Eso no es cólico. Entonces, pero tradicionalmente le conocen como cólico, ¿no? En algún momento solo uno ya le va, ¿tiene cólicos? No. Uno tiene que decir, señora, ¿a usted le duele? Nada más, es un dolor, nada más, no es cólico, ¿ok? El cólico, por ejemplo, da un espasmo en el intestino por una intoxicación alimentaria, por ejemplo, ¿no? Ese es diferente. Entonces, los cólicos, que así se conocen, son cuadros de dolor que calman con analgésicos e hidratación en un lapso de 6 a 8 horas. No hay componente inflamatorio. O sea, acá no hay inflamación, solamente es un cólico, nada más, es un dolor. En cambio, la colecistitis aguda, sí hay un componente inflamatorio. Por eso es que el dolor persiste más de 6 horas. Hay Murphy positivo, fiebre, leucocitosis y signos ecográficos de inflamación como el edema, ¿no? En cambio, la colecistitis crónica son pacientes que han tenido episodios de cólicos o colecistitis previas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una colecistitis aguda y crónica? Por ejemplo, ambos tienen la pared engrosada, pero en la aguda hay edema. En cambio, en la crónica no, ¿ya? Solo hay engrosamiento de la pared nada más. ¿Listo? Entonces, estos son los conceptos que se utilizan básicamente en lo que es la colecistitis, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros desarrollamos el curso es casi completo. Miren, por ejemplo, hablamos de la epidemiología de los cálculos, los tipos de cálculos, y acá en la fisiopatología es importante recordar lo siguiente, ¿no? De que existe una relación entre el colesterol, la lecitina y las sales biliares, ¿ok? Entonces, cuando existe una alteración, por ejemplo, aumento del colesterol, disminución de la lecitina o aumento de las sales biliares, entonces la bilis sale de su zona micelar. Esta es la zona micelar. ¿Qué quiere decir? Está en estado fluido, líquido. Cuando sale de la zona micelar, entonces existe una sobresaturación, concentración, cristalización, barro biliar y cálculos. ¿Ok? Esa es la fisiopatología de los cálculos biliares. ¿Listo? Es la etiología, la mayoría son litiásicas y hay también alitiásicas, especialmente en pacientes graves. Los factores de riesgo, las fases de la colecistitis, los criterios de Tokio, cómo se manejan los criterios de Tokio, cómo se evalúa cada paso de los criterios de Tokio, ¿no? En el uno, el 2, el 3, los pasos de los criterios de Tokio, en qué consiste la visión crítica de seguridad realmente, ¿no? Tenemos unos videos donde mostramos cómo se hace eso, qué es la colestectomía de rescate, cuándo se hace,
Tenemos un video de colistectomía de rescate, ¿no? La escala de Nazar, la escala de Parkland, el tratamiento. Tenemos unos videos donde mostramos cómo se hace una colistectomía no segura, ¿no? Y algunos otros detalles por ejemplo, colitis enfisematosas, el tratamiento de las fístulas, la fisiología, el examen físico, el hilio biliar, el síndrome de Mirici, ¿no? Cómo es el tratamiento, la colestitis litiásica, su fisiopatología, factores de riesgo, la adenomiosis, algunas patologías, como los pólipos, sus características, tipos, pólipos malignos, el manejo de los pólipos, el cáncer de vesícula, su manejo, ¿no? Todo eso detallamos en el curso. Como les dije, el curso es completo. Ya, el curso es completo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta donde hemos comentado? Si quieren hacer alguna pregunta, si no hay preguntas, no creo que sí hay preguntas, ¿ah? A ver, conjunto vascular, con forma viable y paquete vascular nervioso, doctor, las cefalosporinas tienen como efecto adverso el barro biliar. Mira, los medicamentos, si tú quieres hablar de medicamentos, ya, si tú quieres hablar de medicamentos, en realidad lo que tú tienes que tener en mente es el uso racional de medicamentos y en este caso uso racional de antibióticos. ¿Ok? Entonces, imagínate dar cefalosporina hasta ocasionar barro biliar. Ya, eso es una locura, pues. Si tú das cefalosporinas, como por ejemplo la cefazolina, como profiláctico. ¿Qué quiere decir profiláctico? Una sola dosis o máximo tres. Entonces, esto no va a ocasionar nunca esto. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿ok? Si tú le vas a dar cefalosporinas terapéuticamente, lo que se recomienda, por ejemplo, es 5 días, ¿ya? Lo que se recomienda es 5 días. Entonces, lo más probable es de que eso no ocasione lo que tú estás mencionando. Ahora, si tú das de manera irracional cualquier antibiótico, le vas a ocasionar múltiples efectos adversos a un paciente y uno de ellos es probablemente la formación de barro biliar, ¿no? Entonces, recuerda eso, ¿ya? Si tienes que dar cefalosporina, tienes que dar, pero tienes que hacer un uso racional. A ver, acá dice, una colecistopatía alitiásica, el tratamiento siempre es quirúrgico. Ya, Francesca, recuerda que las colecistitis alitiásicas, tú ya estás hablando de colecistitis alitiásica, colecistopatía, dices, ¿no? Entonces, ¿qué es una colecistopatía alitiásica? ¿No? ¿En quiénes se presenta? Generalmente en pacientes graves, ¿no? Pacientes con quemaduras, shock séptico, ese tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con NPT, no sé, si tú ya le has ocasionado colecistopatía a ese paciente, el tratamiento es quirúrgico, pero la vesícula ya está enferma. Ahora, el tratamiento de las colecistopatías dependen del grado. Hay grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Pero si el paciente ya tiene colecistopatía, el tratamiento es quirúrgico. A ver, ¿qué dice acá? Ay, dice, tratamiento es siempre quirúrgico. ¿En qué periodo tras iniciar anticonceptivos es más probable que una mujer debute con colecistitis alitiásica? Los anticonceptivos no están directamente relacionados con colecistitis alitiásica, Jorge Paredes. Doctor, en un caso de debut, ¿en qué casos se debe usar ácido urso desoxicólico? Eso solamente se utiliza en pacientes este, ¿cómo se llama? Eh, con patología autoinmune,
Ahorita se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre. Por ejemplo, los pacientes con colangitis biliar primaria, algo así, ¿no? En ese tipo de pacientes, solamente en esos casos. Litiásica, no sé a qué te refieres. En la cirrosis biliar primaria, ahí está. Esa es una. En la cirrosis biliar primaria, ¿no? Las hepatopatías autoinmunes, ¿ya? En hepatopatías de las hepatopatías autoinmunes en la cirrosis biliar primaria. En esos casos, se usa el ácido urso desoxicólico, ¿ya? En otros no sirve. En otros casos no sirve. Listo, ¿qué más? ¿Queda alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, les paso con Olenka. Olenka, por favor. Buenas noches con todos. Deme un momentito para poder compartir. ¿Me pueden confirmar si se está viendo y si se me escucha perfectamente? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí se me Sí, me escucha? escucha. Sí. Gracias, Leslie. Gracias, gracias. Sí. Listo. Buenas noches con todos. Qué gusto que hayan podido ingresar a la clase. Hoy voy a hablarles acerca de este programa de cirugía y anatomía quirúrgica del aparato digestivo dictado por el doctor Montufar, quien ha sido el ponente de esta clase modelo. Para empezar, comentarles que este programa ya lleva más de 3 años y que está en constante actualización. ¿Qué quiere decir eso? Que va nutriéndose mucho más, llenándose de mucha mayor información que les va a que les va a ayudar mucho, porque este programa se va nutriendo de mes a mes y que está generando satisfacción a muchos cirujanos, al igual que ustedes, no solamente en el Perú, sino también por otros lugares, porque tenemos alumnos de distintas partes del Perú y también fuera de él, del país. Este programa cuenta específicamente con 25 módulos donde vamos a hablar de manera integral de lo siguiente. Primero, del peritoneo, de la anatomía del ano, vamos a hablar del vaso, el páncreas, la la respuesta metabólica al trauma y específicamente cada módulo se divide en dos partes. Una Nicole, que es ¿estás la parte... presentando algo? ¿Estás presentando imágenes? Sí, 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 ¿no se No, estaba no visualizando, veo. doctor? No, no, Uy, ¿me confirman si se puede ver? no, no se ve Sí se nada. está visualizando. ¿Ah, Ya, sí? Yo no ya veo. no, ahora ya no. Ay, 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 Se sigue nomás, Nicole, entonces. Ya, no se preocupe. Les estaba Disculpa. comentando. No, no se Ahora sí preocupe, veo. doctor. Ya, perfecto. Les mencionaba que cada módulo se divide en dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Con el doctor Montufar van a ver una parte de la anatomía quirúrgica y otra parte que corresponde a la parte clínica. Y como ya les mencioné antes, semana tras semana se va agregando nuevos contenidos para que ustedes se capaciten de la mejor manera y estén al tanto de todas las actualizaciones a nivel quirúrgico, a fin de que puedan brindarle una mejor observación a sus pacientes. Por ejemplo, mencionarles que el programa es de 50 horas académicas, que se ven durante 3 meses y que las clases son los días jueves y los días viernes. Aquí estamos visualizando todo lo que vamos a ver dentro del programa.
estoy recibiendo las clases del doctor Montúfar, que me parecen excepcionales y altamente recomendables. Muchas gracias. Un enfoque totalmente distinto, se lo recomiendo. Buenas tardes, soy estudiante de medicina de quinto año y recomiendo totalmente la clase de Dr. Montúfar. Las clases de anatomía quirúrgica con Dr. Montúfar y se las recomiendo. Y la verdad es un curso bastante interesante que les ayuda a abrir a ver la anatomía de otra manera, que va a ayudar sobre todo para los que van a ser cirujanos, que lo tienen que aprovechar. Se lo recomiendo totalmente. Listo, doctores. Estas son algunas de las que nos mencionan nuestros alumnos, que no solamente, como le digo, lo vemos dentro del Perú, sino también fuera de él, en varios países. Estos alumnos nos comentan y los alumnos que están en las grabaciones son de los cursos que hacemos, damos charlas presenciales de mes a mes. Así que mencionarles de adelanto que uno de los beneficios de formar parte de este programa es que si tú eres alumno, puedes ir a las charlas presenciales que se dan con el doctor Montúfar. ¿Cuál es la finalidad de esta clase, de este programa? Para empezar, vas a aprender a aplicar técnicas de movilización y abordaje quirúrgico y clínico, comprendiendo un poco lo que es el aparato digestivo, vas a aprender acerca de la pared abdominal, vas a aprender de los órganos, por ejemplo, órganos como el estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas. Además, vas a mejorar tus habilidades en las suturas y algunos protocolos quirúrgicos que ya están avanzados. Por ejemplo, si ingresas el día de hoy, ya aseguras este libro, que es un manual de cirugía anatómica y quirúrgica del aparato digestivo de la pared abdominal. Libro que recopila los 25 años de experiencia del doctor Augusberto. No solo eso, también vas a llevarte un documento de auditoría del doctor acerca de la introducción a la cirugía, solamente si compras el curso el día de hoy. Como ya mencioné, tenemos alumnos por toda Sudamérica. ¿Y cuál es el costo de este programa? ¿Qué es lo que viene? Para empezar, vas a llegar a las clases virtuales en vivo y no solo eso, vas a llevarte 12 clases grabadas del doctor Bullock, que es un pionero en lo que es la laparoscopía y vas a aprenderlo a tu propio ritmo. Vas a tener evaluaciones de cada cierto tiempo para evaluar tu progreso y cómo podemos ayudarte a mejorarlo. Vas a contar con la asesoría permanente del doctor. Además, vas a tener acceso exclusivo a material que a veces no los enseñan ni en la universidad ni está en algunos libros. Ya mencionamos acerca de los libros que vas a recibir y vas a recibir un certificado del programa. Además, como ya mencioné antes, vas a poder acceder a las charlas presenciales que estamos haciendo mes a mes del doctor. Ya mencionamos también de el doctor Duluth, que vas a recibir videos de él para capacitarte mucho mejor. Vas a llevar 18 clases grabadas adicionales. Solamente comprando hoy accedes a un beneficio monetario, al 50%. Si realmente estás comprometido, también vamos a ofrecerte lo que es una evaluación que les va a llegar el enlace y el código QR al final de la clase para que ustedes puedan acceder y llenando ese formulario pueden acceder a un descuento adicional. Si estás interesado en tu crecimiento profesional, puedes escribirnos a los siguientes números o comunicarte con tu asesora académica quien te escribió y te mandó el enlace para ingresar a la reunión. Como las garantías del programa es que somos pioneros en una educación de calidad y una cirugía anatómica y quirúrgica y además podrás acceder a todo el contenido que se está actualizando constantemente de mes a mes. Y si estás comprometido con esta propuesta académica, te mencionamos que puedes ganarte una media beca. Como mencionamos, completando el formulario, que dicho formulario están hechas las preguntas basadas en lo que hemos visto en la clase de hoy día. Este es el código QR. Pueden escanearlo ahorita o si no, más al ratito, las asesoras comerciales les van a estar enviando el enlace para que puedan ir completando el form. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Olenka, gracias amigos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos pronto en el curso.